Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Nuxio y en esta oportunidad le voy a hablar sobre la estabilidad laboral, entendiendo así como la protección de materia laboral sobre el cual el interés constitucional en el artículo 93 de nuestra Constitución establece que desarrolla la estabilidad del trabajo, la evolución y los límites que viene siendo al despido, lo cual originó y garantizó en dicha ley la distinción de una doctrina, lo cual hay dos tipos de estabilidad absoluta y otra relativa, la cual el doctor Gómez, en su síntesis sobre esta estabilidad, nos habla que hay términos de estabilidad que constituyen una garantía, la cual la prohibición de injustificada del empleo, que es un derecho no patrimonial, analógico dentro del derecho, de permanencia en una persona jurídica, aquel que igual de este asegura que el trabajador permanezca en una empresa. Desde el punto de vista, entendiendo sin embargo que el derecho de la estabilidad laboral se consigue de una mayor amplitud en el desarrollo del cargo que concentralmente se ocupa de un momento dado. En mi opinión personal, la estabilidad relativa o impropia o la estabilidad absoluta laboral, la ley sustitutiva de diferencia ocasiona que el empleado genere más estabilidad en dicho trabajo, entendiendo así que el derecho de permanecer en el trabajo, en la localidad o las condiciones que se presten. Sin embargo, la estabilidad laboral, en cambio, es un derecho que tiene el patrono. Esto quiero decir que en el artículo 87 de nuestra Constitución genera un derecho y genera unos deberes que tiene que cumplir dicha Constitución. También en el artículo 93, el Ius Gentium señala que la ley tiene que disponer ciertos parámetros donde limita y prohíbe dicho despido sin justificación. La estabilidad absoluta o la estabilidad relativa, en este caso, la ley prohíbe el despido si no lo limita, haciendo oneroso el despido sin justa causa por el patrono. O también podemos decir que sin justa explicación. También si un empleado es bien recibido, removido de un puesto sin justa explicación de por qué está siendo removido, estaría incumpliendo este artículo. Sobre la contextualización o hablando un poquito más del contexto legal, podemos decir que la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, en su capítulo 5, establece que la estabilidad del trabajo existen diferentes definiciones, como lo conseguimos en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo, que la estabilidad es un derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras al permanecer en sus puestos de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad del trabajo y dispone y concede que para limitar de forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y despidos contrarios a la Constitución a esta ley son nulos. En el artículo 86 de esta misma ley que estamos hablando, la Ley Orgánica del Trabajo, todo trabajador tiene derecho a permanecer dentro del trabajo si no hay causas justificadas que lo determinen o una relación laboral que lo determine. Por ejemplo, cuando un trabajador o trabajadora haya sido despedido sin una justa causa que lo justifique, puede solicitar, en este caso, este artículo 86 de la Ley Orgánica del Trabajo nos especifica una cláusula en favor al trabajador, donde puede solicitar una incorporación el trabajador en dicha empresa o dicho. Por ejemplo, en Empresas Polar, el trabajador llega un día y tiene una carta donde dice, no especifica, sino que está despedido sin una justa explicación, el trabajador le puede pedir a Empresas Polar que vuelva a su incorporación al trabajo de conforme a lo previsto en la ley del artículo 86 de la Ley Orgánica del Trabajo, ¿vale? Los trabajadores y trabajadoras protegidos de la inamovilidad laboral, de ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados de su cargo sin causa justa, podemos decir en este caso, el despido de los trabajadores tiene que ser, además, esta consagra esta ley, una protección al trabajo. La prohibición, en este caso, en el artículo 425, bajo el conocimiento de competencia del inspector del trabajo de la localidad.
Esto es muy importante resaltarlo. La estabilidad relativa es otro punto que quiero resaltar en este análisis que quiero hacer, que corresponde al desarrollo prescrito en nuestra Constitución, que prohíbe toda clase de despido sin justificación. Por lo tanto, todo trabajador no sea de dirección, previsto en servicios de manera regular y periódica en procedimientos de su patrono, por menos de 3 meses o por más de 3 meses, en este caso, podrá tener lo establecido en esta ley objetiva de trabajo. En el artículo 185 de nuestra misma ley del trabajo nos quiere tipificar que solicitando dentro de los 5 días hábiles siguientes, abriendo un procedimiento a la fecha de despedido, la clasificación de los despedidos como ilegal por carecer de justa causas legales para realizarlo, solicitando un reenganche de pagos de salario, dejando de recibir ¿vale? Los procedimientos de estabilidad laboral, en nuestro artículo 86, cuando el patrón o patrona despide a uno de sus trabajadores, en este caso, amparados por la estabilidad laboral, deberán participarlo el juez o juez competente, ¿vale? De mediación y ejecución de sentencia de la jurisdicción contenciosa laboral, ¿vale? Dentro de los 5 días hábiles siguientes. De no hacerlo, se tendrá como confeso, en este caso, por no la contestación del patrono, el reconocimiento del despido sin justa causa en dicho procedimiento. Asimismo, el trabajador o trabajadora podrá acudir ante el juez competente de la mediación o ejecución cuando no tuviera el caso pertinente, en este caso, de la justa despedida, al fin de que el juez o jueza lo califique. Lo califique ya sea de un reenganche salarial o un despido de fundamento sin causa, ¿vale? También en el artículo 187 y 192 quiero destacar algo que regula casi toda la estabilidad laboral, en este caso relativa, como es el contexto legal contenido en las normas jurídicas. La OLT hace mucho énfasis en el artículo 194, que expresa su promulgación de procedimientos de estabilidad, entendiendo el artículo 116 y 124, en este caso, que entran en vigencia para hacer el procedimiento relativo un conocimiento nuevo dentro del proceso, ¿vale? Aquí estamos entendiendo como la evolución del proceso. En relación a los antecedentes jurídicos, a lo establecido, en este caso, en las normas previstas en materia laboral, se distingue la estabilidad laboral como de forma absoluta o inamovible, ya que esto regula que la ley orgánica del trabajo con el procedimiento judicial único y especial, mientras que la inamovilidad se encuentra regulada dentro del mismo proceso, sobre todo en temas de estabilidad laboral. La tutela judicial efectiva se encuentra referido, en este caso, a los procedimientos de puestos de trabajo que tienen los trabajadores, al desarrollo del contexto constitucional, del desarrollo de la libertad laboral. En este caso, puede ser en el maltrato laboral. En toda clase de despido injustificado, penalizado en todo acto unilateral del patrono, sin justa causa, ponga el fin de la relación del trabajo. El tema que da un poco de controversia en este caso es el juicio de estabilidad afectiva o afecta, en este caso, el patrimonio o moral del trabajador víctima del despido. En este caso, si bien el patrono es sancionado perjudicialmente por la ley en el caso de despido sin justificación, la causa a un daño, en este caso objetivo, al trabajador. En la consideración, el derecho al trabajo comprende la cooperación del desarrollo social mediante la actividad creativa. El hombre es totalmente favorecido con el trabajo y si no es justificado, por lo tanto, se verá afectado. En el artículo 93 de nuestra Constitución establece que la ley garantiza al trabajador y podrá disponer y limitar todas las formas de despido sin justificación, ¿vale? Nuestra Constitución en el corte social
se promulgó búsqueda del bien común, bien de la justicia social, bien de defender los derechos humanos, y también bajo el signo de la democracia participativa y protagónica de un Estado social y justo. Queremos decir que el bien común, tanto para el patrono o para el trabajador en este caso, para generar una democracia participativa dentro de los trabajadores, como también dentro de los mismos trabajadores, en este caso para no ser despedidos sin justa causa. Podemos decir también cómo nacieron esos puestos donde los empleados pueden hablar en grandes empresas, donde crean un presidente, donde ellos empiezan a generar derechos dentro del mismo trabajo, donde ellos fueron persiguiendo, en fin, un bien común dentro de la misma organización, generando entre ellos una democracia participativa y protagónica, donde generan un presidente, generan los diferentes líderes que van garantizando que sus derechos se cumplan, ¿vale? El Estado garantizará, en este caso, que todos los derechos que sean aplicables a la ley sean de forma correcta y sean de justa, se cumplan, porque en este caso muchas veces los patrones despiden sin justa causa, ¿vale? El cumplimiento de las obligaciones del Estado, en este caso, señala las disposiciones previstas constitucionalmente, hablando el principio de la irretroactividad de los derechos laborales, los cuales se trata de evitar los beneficios no laborales, como es el principio de favor o pro operativo, la absoluta nulidad, tanto en su existencia como en sus defectos, de todo acto contrario. Entendíamos como los lineamientos constitucionales del trabajo de despido, sin que no se fundamente en una justa causa, es nulo, ¿vale? Podemos entender que los antecedentes históricos de la estabilidad laboral o de la estabilidad del trabajo, mejor conocido en Venezuela, durante la colonia, hablando un poco de la época histórica, el trabajo indígena teóricamente estuvo regido por las provincias americanas, por las normas jurídicas dictadas en España para sus dominios en diferentes materias, los cuales fueron reguladas por indios, por orden del rey Carlos II. En este caso, en el año, quiero conceptualizar un año muy específico, que fue 1680, entre los años 1830, apareció una nueva ley del trabajo, donde fueron garantizando más derechos a ese trabajador. El Código Civil, desde 1862, fue regulando las relaciones de trabajo como contratos de arrendamiento. El Código Civil de 1942, ya vigente para el trabajador, la regulación de derechos y obligaciones del patrono y patronas con ocasiones de trabajo, la legislación especial del trabajo como la actualidad del Código Civil, la Ley del Trabajo de 1928, previamente tribunales de trabajo, como entendemos procedimientos especiales, entendemos como también decisiones por los tribunales competentes comunes, ya está apareciendo lo que viene siendo competencias, jurisdicciones, todo lo que entendemos como órgano competente, ¿vale? El 19 de agosto de 1940 fue promulgada la primera ley orgánica, en este caso, de los tribunales y procedimientos de trabajo. Se fue expandiendo hacia el bien común y la protección del trabajador. La nueva Constitución también reclama una urgencia, una nueva ley orgánica procesal del trabajo. No tenemos que ir a otros países a buscar soluciones, entiendo yo, sino que tenemos que ir orientándonos a hacer una ley más justa y una ley que proporcione que nuestro país sea de manera más equitativa, tanto para el patrón como tanto para el trabajador en este caso. Entiendo yo que nuestros antecedentes históricos fue una ley germánica de muchos países, entendemos como España, Italia, Alemania, donde fuimos apoyados por esos países y adoptamos muchas culturas y muchas formas de adoptar códigos civiles, que hoy actualmente lo tenemos vigente. Pero siento que también
los intereses administrativos de la estabilidad laboral. Es fundamental tocarlo en este tema, porque sus desarrollos normas de carácter jurisdiccional que garantiza la igualdad de los principios de los actores relacionados con el patrón y el trabajador, tenemos que buscar, como lo decía, una estabilidad y una justicia social bien en común, ¿vale? También me gustaría tocar un poco lo que viene siendo los despidos injustificados y la estabilidad numérica. La ley en contra de los que se promulga para cubrir las carencias en materia laboral, garantizándole al trabajador pérdida a su empleado, además de establecer una estabilidad numérica dentro de disposiciones, entendemos así, que limitó para aumentar un costo económico para el patrono, una disolución voluntaria, unilateral, injustificada dentro del trabajo, entendiendo por esto. Yendo un poco más hacia allá sobre la ley numérica, entendiendo como coste, las generalidades sobre la estabilidad del trabajo en el desarrollo del estudio se realiza una recopilación de los antecedentes de otra investigación relacionada con la, podemos decir que yo he ejercido, ¿vale?, unos antecedentes donde la recopilación documental del trabajo ha sido muy atacada por el empleado. Tenemos que ver cómo generamos ciertos parámetros para que la ley sea un poco también justa para el patrono, ¿vale? Entiendo yo por eso. Esas doctrinas y esas jurisdicciones, hacerlas un poco más específicas y competentes. También entendiendo cómo la administración va generando esas doctrinas absolutas que garanticen la imposibilidad de despido sin las condiciones de cambio de condiciones de trabajo y traslado del lugar donde se presta el servicio sin justa causa. Ese artículo 112 y 125 de nuestra Ley Orgánica de Trabajo protege al trabajador, pero también tenemos que buscar maneras de proteger a ambos para generar una estabilidad tanto social como laboral, en este caso, para generar así un mejor país, tanto para el patrón como para el patrón. Así crecen las empresas, así crecen los empleados y hay una mejor estabilidad, porque estamos velando por ambos derechos, ¿vale? A veces veo que la ley es un poco más a favor a uno o más a favor al otro, ¿vale? Tenemos que hacerlo un poco más equitativo en este caso. Buscando también el artículo 125 de nuestra ley, de lo que habla el emprendedor, cumpliendo el orden de reenganche. Tiene este tema de reenganche, me gusta mucho tocarlo porque cuando tú sin justa causa los despides, el empleado tiene la potestad de dos cosas: de ser indemnizado, de reenganchado, pero en ese reenganche tiene que también hablar de salarios, tiene que hablar de por qué fue una causa justa especificada y la antigüedad que tenga el empleado. Bueno, espero en este caso poderlo haber ayudado un poco en este síntesis de la estabilidad laboral y hablar un poco también de la estabilidad absoluta y hablé un poco también de la historia. Y bueno, espero en otro caso poderlos seguir ayudando en este tema. Saludos cordiales, Andrés.